Para que una estructura cumpla sus propósitos, debe ser segura contra el colapso y funcional en condiciones de servicio. Precisamente, la seguridad requiere que la resistencia de la estructura sea la adecuada para todas las cargas que puedan llegar a actuar sobre ella. Y eso nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Las cargas y resistencias son predecibles en su totalidad? Existen diversas fuentes de incertidumbre en el análisis, diseño y construcción de concreto reforzado. Incertidumbres presentes en las cargas, como por ejemplo cuando el que ocupe ese lugar, sin saber cómo se calculó, empieza a apilar cosas que hagan que la sobrecarga sea mayor a lo previsto. La viga puede empezar a fallar. La resistencia depende del cuidado que se tenga en obra, lo cual va a reflejar la calidad de supervisión e inspección que hubo. Si la resistencia de la estructura pudiera predecirse en forma precisa, la seguridad podría garantizarse proporcionando una capacidad portante ligeramente superior a la que se requiere, pero debido a la incertidumbre mencionada, además, para la definición de las especificaciones de seguridad, deben considerarse las consecuencias de la falla. En algunos casos, una falla puede llegar a ser simplemente un inconveniente. En otros casos, pueden estar involucradas pérdidas de vida o pérdidas significativas en la propiedad. También debe darse atención a la naturaleza de la falla en caso de que ocurra. Una falla gradual, que dé aviso suficiente y que permita tomar medidas remediables, es preferible a un colapso súbito e inesperado. Para el ejemplo representaremos una viga de concreto armado, la cual está compuesta de acero longitudinal ubicado a lo largo de esta viga, y acero dispuesto de tal manera que confine el concreto, al que llamaremos refuerzo transversal o simplemente estribos. Recordemos que una característica importante es que exista adherencia entre acero y concreto, la cual lo brinda las corrugas que presentan estos, y que lo podemos visualizar aquí. Además de lo mencionado, debe cumplir con la cuantía mínima dispuesta en la normativa. Una vez recordado esto, vamos a visualizar a la viga del ejemplo, en esta ocasión solo con el acero longitudinal. Sabemos que al ser un elemento estructural está sometida a cargas, que se clasifican en carga muerta, que viene a ser el peso propio de los elementos estructurales y no estructurales, como por ejemplo los tabiques. Carga viva, que va a depender del uso que se dé a la edificación, por ejemplo no sería igual en un hotel que en una vivienda. Cargas laterales, como las producidas por el viento, y el sismo. Al presentar estas cargas cierto grado de incertidumbre, podría presentarse una carga inesperada que origine una notoria deformación en la viga. Cuando las cargas están dispuestas de tal manera, diremos que la viga trabaja a flexión. Entonces, si es que la viga llegara a deformarse notoriamente, habría tiempo de evacuar antes de un posible colapso total. Sin embargo, se nos presenta ahora la siguiente interrogante. ¿Esa gran deformación siempre se produce? Para responder esa pregunta, primero trataremos de entender el comportamiento a flexión de una viga de concreto armado. Cuando una viga trabaja a flexión, se producen esfuerzos axiales en las fibras, tanto superiores como inferiores. Si visualizamos su deformación, podremos notar un acortamiento en las fibras superiores, y es porque dichas fibras trabajan a compresión, mientras que la deformación de las fibras inferiores da a notar un aparente estiramiento, se dice entonces que trabajan a tracción. Sin embargo, es importante mencionar también que la resistencia a la tracción del concreto es baja con respecto a su resistencia a la compresión, considerándose bajo ciertas hipótesis despreciable. Debido a eso, la función del acero longitudinal es absorber la tracción que el concreto, por sus características ya mencionadas, no podría. En ciertas ocasiones, como por ejemplo en vigas en voladizo, este refuerzo se colocará en la parte superior, ya que en ese caso serían las fibras superiores las que estarían bajo tracción. La resistencia a la compresión del concreto, F'C, puede darse en valores de 180, 210, 250 kg por centímetro cuadrado, y esto dependerá del diseño previamente realizado, mientras que el acero se suele trabajar en estructuras de concreto armado con aquel que presenta una resistencia a la fluencia de 4200 kg por centímetro cuadrado. Comercialmente podemos encontrar diferentes diámetros de acero, cuya elección estará bajo el rigor del cálculo y diseño hecho por el profesional encargado, cuyo tema lo abarcaremos en los próximos videos. El número 60 hace referencia al grado del acero y está dado en unidades KSI. Esto es equivalente a 4200 en kilogramos por centímetro cuadrado, que es precisamente su resistencia a la fluencia. Cuando una viga tiene poco refuerzo, el acero fallará primero que el concreto, y eso se debe a que la cantidad de concreto que resiste la compresión es mucho más grande que la cantidad de acero que resiste la tracción. Debido
a que el acero se deforma considerablemente antes de su ruptura, diremos que este tipo de falla es gradual y favorable, ya que nos da un aviso suficiente que permitirá evacuar. Se le conoce como falla dúctil. La ductilidad es una característica importante del acero. Si a la viga antes mencionada se le aumenta el refuerzo cada vez más, llegará un momento en el que el acero llega a resistir lo mismo que el concreto. A esta cantidad de acero se le conoce como acero balanceado. Si reforzamos la viga con más acero, esa parte resistirá más que el concreto, originando que cuando se cargue la viga hasta la falla, el concreto falle primero que el acero. En este caso, no habría deformación perceptible y se presenta una falla abrupta que no daría tiempo a evacuar.